O la fecha de las elecciones la fija el Consejo Nacional Electoral. Lo que pasa es que la gente está confundida. Algunos, básicamente sectores de oposición, tratan de confundir a parte del electorado. En la anterior ley existía una obligación de presentar el cronograma electoral con al menos 6 meses de antelación. En la ley orgánica vigente, la ley orgánica de procesos electorales, no hay una fecha en términos de lapso para efectuar el evento presidencial. De tal forma que cuando el Consejo Nacional Electoral lo defina, tendremos el cronograma, tendremos la fecha fijada del evento presidencial y ellos, de acuerdo a su infraestructura, logística, técnica, su capacidad, la forma en que ellos evalúen cómo deben organizarse los procesos, se verá si son elecciones juntas, separadas y en qué orden se van a realizar. Pero eso es una potestad exclusiva. Claro, lo que creo que confundió Héctor fue que recientemente el presidente dio como una especie que algunos interpretaron como instrucción al CNE. Tómese su tiempo, CNE, decida usted cuándo debe ser el programa. Entonces, el ministro la semana pasada. Ajá, entonces mucha gente dice, ¿y quién es el presidente? Si es un poder autónomo para decirle, mire, usted se va a tomar el tiempo necesario, ese es asunto suyo. Sí. Eso fue lo que enredó un poco el asunto. Sí, lo que pasa es que ese es un tema que... No sé qué piensa Marquina de eso también. Ese es un tema que ha estado en el tapete durante cierto tiempo, una exigencia, yo diría, fuera de la legalidad por parte de la oposición. Es decir, no hay una fecha y lo que está planteando el presidente es lo que está en la ley. Se toma el CNE el tiempo que considere necesario para fijar la fecha del evento electoral. No hay ninguna obligación. 6 meses antes que se informara, ¿no? Es que tema de preparación. Fíjate, lo que pasa es que no, allí es interesante lo que planteas, porque en las condiciones de los procesos electorales anteriores no existía la capacidad técnica que existe hoy. Entonces, cuando tú necesitabas en los procesos electorales, y vamos a los procesos electorales de los años 60 y 70, un mecanismo donde tenías que imprimir tarjetas, donde tenías que hacer todo un proceso manual, tú requerías un tiempo importante para organizar toda esa logística. Cuando ahora tú te das cuenta que tienes todo el proceso prácticamente automatizado, ya tú no tienes las mismas condiciones de tiempo, de exigencia de tiempo que tenían los procesos anteriores. Porque el CNE pudiera decir, en 2 meses antes de las elecciones, son las elecciones en 2 meses. Pudiera decirlo perfectamente. De hecho, la campaña electoral está prevista de 45 días en la ley. Entonces, eso pudiera ser. Lo único que pudiera convertirse en algo que ha sido una especie de derecho adquirido, ha sido una exigencia siempre de la oposición. Por cierto que la oposición lo exige, pero después no asiste cuando se hacen las famosas auditorías. Entonces se audita el registro electoral, se audita el sistema de votación, el sistema de totalización. Todos esos son eventos que tienen cierto tiempo y los partidos, las organizaciones políticas participan de esas auditorías. Y en función de esas exigencias que ya han sido parte de una dinámica propia de los eventos electorales pasados, tú pudieras, vamos a decir así, ajustar en el tiempo para que se cumpla eso. Pero de resto, perfectamente tener un proceso tecnológico como lo tiene el CNE le permite tener un lapso mucho más corto. Claro, pero por ejemplo la oposición está preparada, de repente en un CNE y le dice, estando convocadas unas primarias para el 12 de febrero, le dice, las elecciones son en abril. ¿Está la oposición preparada para una sorpresa de ese tipo? Bueno, mira, muy buenos días a todos, por supuesto. Buenos días a Héctor y a todos los televidentes. A veces nos toca defender lo indefendible, ¿no? Y en materias donde realmente tenemos una gran experiencia, empezamos a asumir posiciones que son contrarias al conocimiento que hemos adquirido. Yo entiendo a Héctor decir que, bueno, se puede convocar unas elecciones 2 meses antes. Eso es desconocer que hay un tiempo para la campaña electoral. Eso es desconocer que hay una obligación del corte del registro electoral. Eso es desconocer que existe todo un proceso y un cronograma que no es nada más la impresión de tarjetones, porque si antes había que imprimir tarjetones, ahora tienes que mandar a elaborar las fundas de las tarjetas electrónicas, que igualito va a depender de cuáles son los candidatos y las organizaciones políticas que participen, y que también tiene un proceso que, por más tecnificado que pueda estar un proceso electoral, requiere unos tiempos y unos lapsos que no podría ser convocado ningún proceso electoral por lo menos 6 meses, 8 meses de antelación. El registro electoral necesita hacer un corte porque es un registro electoral permanente.
las organizaciones políticas tienen el derecho a recibir ese registro electoral, a hacer las auditorías, a hacer las impugnaciones, las observaciones sobre el registro electoral. Es decir, es todo un cronograma que imposibilita que técnicamente tú puedas convocar unas elecciones de un día para otro. Pero en todo caso, el CNE tiene que siempre jugar a la tranquilidad, procurar la confianza del electorado, y eso lleva a que se hagan los anuncios de manera imparcial, pero también con el tiempo suficiente. ¿Lo está haciendo en este para momento que el CNE? hasta este momento entendemos que no.